Bienvenidos, Marta, buenas tardes. Marta Zamarripa, Alberto Nájar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Alberto, gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, cuando Marta entre el sonido, nomás que nos diga ya aquí estoy, porque no la hemos escuchado. Bueno, ya la reconectarán. Sí la vemos, pero no la escuchamos. Bueno, ahorita nos hará, ya que reconecten bien aquí todo. Pero bueno, por lo pronto, Arturo Cano, ¿qué ves qué te llama más la atención de todo el escenario político que estamos viendo? Acabamos de tener una entrevista con Salomón Chertorivsky, quien a nombre de un grupo de personalidades relevantes, varios de ellos partícipes en grupos de apoyo a Ricardo Anaya, sobre todo panistas, perredistas, en fin, pues plantean un plan de emergencia que quieren que asuma el presidente López Obrador, y como eso, muchos otros temas que están sobre la mesa. Danos tu primera lectura, por favor, Arturo Cano. Sí. Bueno, entre los abajo firmantes, si tenemos a Chertorivsky, pues ya está representada ahí la campaña de Ricardo Anaya, ¿verdad? Porque Chertorivsky jugó un papel ahí importante, se encargó, si mal no recuerdo, de la política hacia los jóvenes. Lo que me llama la atención de este desplegado es que, independientemente de que podamos o no estar de acuerdo con algunas de sus propuestas, muchas, por cierto, son de mero sentido común, es decir, todos los recursos disponibles deben estar dedicados a atender la emergencia sanitaria, se deben hacer todos los esfuerzos para que el personal de salud no tenga carencias en esta emergencia. Independientemente de eso, me parece que es curioso, al menos, un llamado al diálogo, llamar al diálogo al presidente con un manifiesto que se hace llamar el verdadero plan, y que parte de la premisa de que el presidente López Obrador no tiene plan para atender esta emergencia y todas sus consecuencias. Digamos entonces que no es un buen punto de partida para un diálogo, ¿no? Bien. Arturo, ¿qué opinas sobre este tema que nos ha comentado ya Arturo Cano? ¿Qué opinas, Alberto Nájar? Pues sí, es cada vez más obvio que existe ya una estrategia política para tratar de minar la gobernabilidad del presidente López Obrador. Me llama a mí la atención este desplegado y otros manifiestos que se han hecho públicos, por ejemplo, el de que ya comentamos en algún momento del Consejo Coordinador Empresarial, la posición que tienen algunos gobernadores, inclusive amenazando con salirse del pacto federal, como es el caso de Jalisco. Yo veo sí un intento de aprovechar cada vez más obviamente de manera política esta pandemia. Están tratando de generar una imagen hacia el exterior con ganas inclusive de que desde afuera venga alguna crítica, algún comentario, me parece, hacia la actitud del gobierno del presidente López Obrador. Ya hubo una primera reacción. El gobierno de Guatemala, el presidente Yamatei, Alejandro Yamatei, también expresó una cierta crítica a la forma como está abordando la estrategia, la pandemia, el gobierno mexicano. Dijo básicamente que no estaban haciendo lo suficiente por la decisión de no hacer las pruebas suficientes en la población, como lo plantea la OMS y la Organización Panamericana de la Salud. Entonces sí, esta situación es, insisto, cada vez más claro que hay un interés político de algunos grupos para sacarle ventaja a la pandemia y tratar de restarle respaldo, popularidad, apoyo al presidente López Obrador, con miras a eventualmente derrotarlo en el referéndum del 2022, en la famosa revocación de mandato. Bueno, no sé si Marta Zamarripa está solo por audio o no nos escucha. Ya no está. Bien, sobre la revocación de mandato, sobre esta propuesta, Arturo Cano, que ha
reivindicado el presidente López Obrador, que ya la había propuesto originalmente y ahora la ha retomado, de adelantar la consulta para la revocación del mandato. ¿Crees que es un anzuelo para tratar de revitalizar a Morena en las próximas elecciones intermedias, o que ante tanta presión de los opositores a López Obrador bien valdría la pena, como él mismo lo dice, pues para qué esperar tanto y entrarle ya a adelantar esa revocación de mandato? ¿Qué opinas, Arturo Cano? Bueno, yo no sé si el presidente esté tan interesado en revitalizar a Morena, porque sus opciones electorales no se reducen al partido que él fundó. Uh-huh. El presidente puede tener en el 21 candidatos en un abanico muy amplio de partidos, o sea, algunos ya existentes y otros que obtendrán el registro para esa contienda. Más bien me parece que con este planteamiento de adelantar el revocatorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador trata de llevar la polémica o el debate sobre su figura y sobre los planes alrededor de la emergencia sanitaria. Bien, pues algo nos sucede aquí en Producciones con lo que hay, y ya saben que, bueno, al mal tiempo técnico hay que ponerle buena cara periodística. Digamos que estamos... larga y tesonera carrera que lo llevó a la presidencia de la República. Esto es el terreno de la confrontación, el terreno de la batalla, casi cuerpo a cuerpo, políticamente hablando, ¿no? Y yo creo que en las primeras semanas de esta nueva andanada, de esta campaña contra López Obrador, hubo algunas figuras de la oposición, al menos de la oposición tuitera, que acariciaron esa idea de adelantar la revocación de mandato, ¿no? Cuando vieron la primera encuesta en la que la aprobación se empataba con la desaprobación, dijeron, esta es la nuestra. Pero ¿cuál de estos dirigentes o cuál de esas fuerzas políticas que representan ha hecho una labor de acumulación político-electoral que le permita decir que en el 21 va a estar en condiciones de enfrentar al obradorismo o de enfrentar a este presidente que, aún con todo lo que deje la emergencia sanitaria, pues va a seguir en el poder, ¿no? Claro. Gracias, Arturo Cano. ¿Qué opinas sobre este tema, Alberto Nájar? Sí, es muy claro que desde el primer día han tratado de bajar la popularidad del presidente a como dé lugar. Ahí se explica la campaña tan intensa y tan feroz que en redes sociales sobre todo se ha dado. Coincido con Arturo, es muy raro que esta idea de avanzar hacia el 2022 en la revocación de mandato coincide justamente cuando las encuestas empiezan a hacer claro que el presidente ya no es tan popular como lo fue hace un año, y trataron, pues aceleraron el paso para tratar de jalar lo más que se pueda para llegar después de la pandemia, pues con más fuerza para tratar como decía, ganar ese referéndum. Va a depender mucho de la forma en cómo salga México de esta emergencia de salud, también el que se puedan tener o no gasolina estos grupos opositores para llegar con suficiente oxígeno a el 2022. Todavía hace falta un trecho. El país se ha movido demasiado rápido en un año. Cada vez empiezo a creer esa idea de algunos que mencionaban que ya había pasado todo un sexenio cuando apenas iban unos meses de gobierno del presidente López Obrador. Se está moviendo todo demasiado rápido y en ese movimiento también la suerte puede cambiarles. Es decir, todavía falta ver cómo se va a mover el tema en la campaña electoral del próximo año. Hay que ver qué resultado va a tener, hay que ver cuáles son las fichas que va a jugar el presidente también y los otros grupos alrededor del presidente. Entonces, sí, yo creo que estamos en esta campaña cada vez más intensa, insisto, pero le falta un ratito todavía. Claro. Hay mucho que ver todavía. Gracias, Alberto Nájar. Arturo Cano, ¿cómo ves la situación de México, su sistema estructural de salud y de poder político, cuando estamos por entrar ya a lo que el propio subsecretario López-Gatell ha dicho, que ya entramos rumbo a la tercera fase y que ahí pues las cosas pueden ser
más complicadas, mucho más complicadas de lo que hemos visto hasta ahora. Hay mucha discusión, sobre todo en las redes, acerca de si realmente falta protección para el equipo médico, para enfermeras, para médicos, si hay la disposición hospitalaria adecuada, es decir, una parte asegura que estamos en una situación de improvisación absoluta y que no se ha hecho nada relevante, y de otro lado, pues una postura que defiende que sí se tiene todo preparado. ¿Qué opinas sobre este escenario, Arturo Cano? El día de ayer aquí en Producciones Por Lo Que Hay, Ajá. el colega Arturo Rodríguez hacía un muy buen resumen de en qué estado recibió el gobierno de López Obrador sistema de salud. A ver, permítanme un segundito, sé que esto es... Así como 3 de combate a la salud pública. Ese es lo que... Arturo, permíteme un segundito. Estamos con muchos problemas de equivocaciones. ¿Me regalan unos 60 segunditos? Hacemos un corte y tratamos de reconectar a todos, incluyendo a Marta Samarripa. Unos segunditos, claro, por favor. Permítanme. Nuevamente, nuestros compañeros partícipes en la mesa de periodistas han tenido la muy buena disposición de que podamos continuar a pesar de estos problemas técnicos que nos tienen convertidos hoy aquí en la torre de Babel técnica, en la cual no entendemos exactamente qué es lo que está pasando, pero bueno, vamos a continuar ahora sí que hasta que la tecnología nos aguante, vamos a continuar. Y bueno, pues muchas gracias, Arturo Cano, por seguir en esta transmisión. Arturo Cano. Aquí estamos, Julio. Marta Samarripa, al fin nos encontramos en esta tarde. Hola, Julio, qué gusto saludarte. Gracias. Y Alberto Nájar, que va a estar solamente por voz y no por video. Alberto, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la paciencia, como tú dices. No, al contrario. A ustedes que nos hacen el favor de aguantarnos, de esperar, y bueno, pues le tenemos la buena noticia a quienes nos escuchan de que vamos a continuar ahorita el tiempo que sea necesario para dar salida a esta mesa de periodistas. Marta Samarripa, ya hablaron aquí los dos caballeros de la información con cierta amplitud en el lapso anterior, así es que te digo a ti particularmente, ¿qué opinas de estos esfuerzos de ciertos grupos opositores al presidente López Obrador y que han emitido una carta cuyo promovente principal es Salomón Chertorivsky, en la cual le plantean al presidente de México que al no haber un plan económico y sanitario, ellos plantean una alternativa, un plan de emergencia? ¿Qué piensas sobre este tema, Marta Samarripa? Muchas gracias, Julio. Yo creo que como nunca estamos viendo una campaña dentro de la que se inserta la propia carta y postura de Chertorivsky, de Salomón. Estamos advirtiendo que se recrudece la campaña anti López Obrador en una situación, en una condición todavía peor, más grave que la del año 2006, aquella campaña del peligro para México. Ahora resulta que aprovechando la pandemia, en plena crisis del COVID-19, cuando estamos en la llegada inminente de la fase 3, es cuando a los señores que forman parte de esta poderosa pero pequeña oposición se les ocurre emplazar al presidente. No hay de parte de ellos, de ninguno, ¿en qué le ayudamos, presidente? Para nada se ve esta actitud. Por el contrario, bueno, pues envía esta carta en donde hace una serie de críticas porque cómo se les ocurre en el gobierno haber quitado el seguro popular, cuando expertos en el tema han manifestado que desde luego no era la maravilla que se ha querido vender. Creo que si tuvieran un poco la conciencia de unidad nacional y la necesidad de estar sumados todos en torno al esfuerzo que está haciendo el gobierno federal, todo su equipo trabajando de lunes a domingo, no tendrían la cara para presentar este tipo de posturas. Por un lado tienes a el gran capital patrocinando
a la pequeña oposición, a medios de comunicación que les gusta ser patrocinados, desde luego hay excepciones, a los gobernadores que hasta ahora acaban de notar que el pacto fiscal federal no les conviene porque es inequitativo. En el pasado, si se tiene ahora, es porque así lo planteó en su momento todos los gobiernos del PRI y también los gobiernos del PAN. Entonces, ahora todos en contra del gobierno de López Obrador. Es ruin, es mezquino lo que están haciendo, porque el presidente está haciendo su mejor esfuerzo y eso no se le puede negar. Aprovechar una crisis de salud como la que estamos enfrentando, en donde todo el gobierno está volcado en proteger la salud y la vida de los mexicanos, para aprovechar ese momento, a mí me parece sumamente deplorable. Creo que se están exhibiendo y que lo único a lo que están llevando con esta posición es a polarizar más la situación del gobierno en México, la situación de nuestro país. Es muy claro que aquí la intención es de una desestabilización del gobierno de López Obrador. Esto nos queda sumamente claro. Y yo creo que pues sabemos para quién trabaja Chertorivsky, así que la verdad no es sorprendente que salgan con esta postura. Creo que se necesita convocar a todos para que la gente decida ayudar. Creo también que hay una campaña en donde se está creando una falsa percepción de que el presidente estuviera solo. Realmente no está solo. Tiene a mucha gente de su lado, pero tenemos que diferenciar entre el mundo virtual y el mundo real. Entonces, la campaña la vemos básicamente en el mundo virtual, pero pues con el afán de realmente golpear, erosionar al gobierno de López Obrador. Me parece muy lamentable y ojalá que los mexicanos escuchen y comprendan la necesidad de sumarnos en una unidad nacional. Bien, gracias Marta Zamarripa. Arturo Cano, que te quedaste en el uso de la palabra en el anterior lapso antes de que entráramos a este laberinto tecnológico. ¿La oposición tiene derecho legítimo a oponerse o debería abatir sus banderas políticas y electorales en un momento como este? Bueno, yo creo que siempre tiene derecho a fijar su posición. Habrá que ver cuál es el costo que tiene para los electores fijar la posición de esta manera, ¿no? Estamos a muy poco tiempo, como dijo el doctor Hugo López-Gatell, de la fase 3, irreversible, usó esa palabra, y todavía no estamos en el peor de los mundos porque todavía nos falta llegar a lo peor, ¿no? Yo espero que no se cumpla ninguno de los escenarios apocalípticos que cierto sector de la oposición y algunos miembros destacados de la opinocracia han dibujado para las siguientes semanas, y que en cambio se cumplan los escenarios difíciles, duros, porque implican la muerte de personas, la hospitalización de otras, el parón que estamos viviendo en la economía, pero digamos los escenarios que han previsto los especialistas, los expertos del sistema de salud público mexicano, que creo que son a los que nos debemos atener. Y mientras discutimos si la estridencia de la oposición o si es eficaz esta táctica de lanzarse en este momento con una campaña frontal en contra del presidente López Obrador, yo creo que lo importante es en este momento que los medios de comunicación, que los que estamos en los medios y la sociedad entera, contribuyamos a difundir de haberla y donde la haya, la denuncia del personal sanitario sobre la falta de insumos en algunos lugares, que insistamos en las medidas que se deben tomar. Mientras estábamos en el remanso tecnológico, problemas técnicos, en la
pausa por los problemas técnicos, me estaba informando una persona conocida que incluso me mandó video y fotos de un funeral en la delegación Azcapotzalco, allá por los rumbos del Pantón de San Isidro, que iban por la calle con banda de música, bebiendo en la calle, e incluso las patrullas abriéndoles paso ahí para que el cortejo fúnebre llegara. Entonces, digamos, ese tipo de comportamientos sociales, creo que todos hemos visto algún testimonio de esa naturaleza, son los que van a dificultar más que salgamos de esta de esta pandemia rápidamente, o que salgamos con los menores daños posibles, ¿no? Otro ángulo que a mí me parece muy importante destacar en estos momentos es que del lado del gobierno tiene que haber una respuesta inmediata y fuerte, dura, a las agresiones que está sufriendo el personal de salud. Son inadmisibles estas agresiones. Hemos visto muchos testimonios, hay denuncias escritas, hay videos, hay fotografías, hay mucha ignorancia en la gente que la emprende contra las personas solamente por llevar una bata o un uniforme de personal de salud. Pues creo que eso es indispensable en estos días tan difíciles que se vienen. Aquí, mientras estamos padeciendo este programa con lo que hay, quizá todos quisiéramos estar en la playita, aunque sea en Camarena, ¿no? Pues sí, así están las cosas. Gracias, Arturo Cano. Alberto Nájar, aprovecho lo que acaba de decir Arturo Cano para preguntar qué nos falta, qué estamos haciendo mal, qué tenemos que corregir como sociedad y como gobierno en nuestra conducta y nuestra preparación respecto a esto que se encamina ya a la fase 3. Pues lo que hace falta es que se tome más conciencia de la gravedad de la pandemia. Hace falta que realmente la gente se concentre en donde tiene que estar, es decir, en su casa. Y no sé, en este sentido, yo no estoy muy seguro de que intervengan mucho las redes sociales. Hay muchísimas personas que ante lo que sucedió en 2009, de que se decretó el cierre total del país de un momento a otro, hay esa sensación de que no estamos en una situación grave puesto que no se hizo lo mismo. ¿Y esto qué es lo que significa? Pues que las personas simplemente siguen en la calle. Es lamentable ver, por ejemplo, en Ciudad de México, que a pesar de la orden de cerrar todas las plazas y centros, los malls, centros comerciales, muchos de ellos están abiertos, están funcionando, la mayoría está cerrado, claro, pero yo he tenido que salir por algún momento también para conseguir algo de comida y cosas así, y he visto que algunos centros de plazas pues, comerciales están funcionando casi con toda la normalidad. Entonces, esta idea, este juego pues medio raro entre que las autoridades y de México y de todo el mundo nos dicen estamos en una super emergencia, tenemos que tomar las medidas necesarias para prevenir un desastre mayor. Al mismo tiempo está esta idea medio rara de que no estamos realmente tan mal, puesto que la gente sigue en la calle, puesto que siguen toda la actividad más o menos normal, porque no se ve, como insisto, en 2009, una sensación de soledad, de ciudades vacías, de calles completamente desiertas, como se veía. Entonces esta mezcla es lo que me parece que puede generar un riesgo, independientemente de que los llamados de la oposición a desobedecer o a no creer las señales o la estrategia sanitaria del gobierno, pues todo eso se mezcla y estamos ahorita en un mundo en México medio extraño, puesto que no se tomaron las decisiones como se ven en España, por ejemplo, puesto que no se tomaron como en Wuhan, China, o en Italia. Entonces aquí la gente como que veo que muchos tienen la idea de que no es tan grave como dicen, o hay una resistencia a realmente creer que esta pandemia es realmente peligrosa. Entonces yo creo que lo que tendríamos que hacer todos es pues tener muy claro, muy conscientes que estamos a punto de entrar a la etapa más difícil del contagio, la fase 3. Mañana, en la mañanera, en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador está previsto que se hagan anuncios importantes en materia
de lo que vamos a hacer en las siguientes semanas y no podríamos descartar que se esté ya analizando la idea de reconocer la fase 3. Habrá que ver más tarde cómo se comporta la curva de contagios, pero sí, yo creo que sí tenemos que hacer todos un esfuerzo por sí creérnosla, que sí es una pandemia ciertamente peligrosa por las mismas características que tiene este virus. Bien, la misma pregunta, Marta Samarripa, ¿qué nos falta hacer? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad y como gobierno ahora ya encaminados hacia la fase 3? Fíjate, Julio, no hay excusa para hacer las cosas mal cuando tienes la información diaria, precisa, oficial, todos los días, no solamente en la conferencia matutina de López Obrador, sino también en la vespertina de las autoridades de salud. Han sido muy claros en sus explicaciones, han sido muy enfáticos y han reiterado la necesidad de guardar la sana distancia y guardar este encerramiento. Es temporal y si no se logra el consenso en toda la población mexicana, que no se culpe después ni al gobierno ni a las autoridades de salud, sino a quienes deciden no respetar este encierro voluntario. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el que parecería no darse la importancia a lo que significaría el poder contraer el coronavirus. Hay testimonios de enfermos que afortunadamente lograron salir adelante, en donde te narran la desesperación de no poder respirar. Esto sería la parte más grave y más difícil para cualquier persona que se contagie del COVID-19. Entonces yo creo que es pertinente que todos los periodistas pudiéramos hacer un llamado a toda la población mexicana y también, por supuesto, a la que está aquí en Ciudad de México, en que de verdad se tome en cuenta, se tome en serio esta recomendación de los expertos en materia de salud. Nada más imagínense lo que significaría el poder ser contagiados, no poder respirar, claro. Y que como está ocurriendo ahora, Julio, están llegando, lo decía anoche uno de los doctores en la conferencia vespertina, están llegando los pacientes ya en condición grave. Y cuando llegan en condición grave es más complicado el poder salvarlos. Pero Marta, ¿hay algo que el gobierno federal no esté haciendo o que deba corregir o que sea un error? En mi opinión, no. Creo que al margen de que fue el primer país que acató y respondió a las disposiciones dictadas por la Organización Mundial de la Salud, al margen de esto, creo que ha sido cauto, ha sido cuidadoso en ese equilibrio que buscó de combinar, por un lado, como primera opción o como primera decisión primordial, combatir la parte de la salud, de la epidemia, y por otro lado, el afectar lo menos posible a las empresas, la parte económica. Yo creo que el gobierno está haciendo lo correcto y quizá los que piensan que no es porque querrían que hubiera un toque de queda. Querrían que se reaccionara como en países autoritarios. No es el talante del presidente y está apelando a la conciencia nacional. En algunos países les ha funcionado el haber apelado a la conciencia de la gente, como fue el caso de Corea, de Singapur, en uno de esos países asiáticos, en donde no se le puso a la gente, se le pidió. Creo que en todo caso lo que podría hacer el gobierno es intensificar la campaña para recordarle a la gente que necesita estar en su casa, y quizás sería bueno también, porque han tenido una comunicación efectiva con el personaje de Susana Distancia, a lo mejor hacerle ver a la gente lo que va a sufrir en caso de que se contagie y con el riesgo, por supuesto, de morir. Muy bien, gracias Marta Samarripa. Arturo Cano, ¿esta nota no tiene nada que ver con la política o acaso sí? Pero mira, hay dos fallecimientos lamentables de los cuales tenemos que dar cuenta. Se ha dado a conocer hoy en la cuenta oficial de Teatros de la Ciudad de México la muerte del dramaturgo mexicano Guilebaldo López Guzmán, nacido en 1944, un actor nacido en Queréndaro, Michoacán, con mucha presencia. Se le entregó el Congreso de la Ciudad de México la medalla al mérito en las artes, pero también
tenemos la información de que ha fallecido ni más ni menos que Rubén Fonseca, uno de los grandes escritores del Brasil, que tú conoces. El gran escritor brasileño, sí. Claro, Rubén Fonseca, que además de su gran calidad literaria, supo combinar la crónica y el análisis de acontecimientos políticos, incluso de golpismo contra un presidente de la República, en algunos de sus novelas tan memorables. 94 años de edad. Algunos consideran la novela, maestro de la novela negra, lo consideran algunos, ¿no? Así es. Y con mucha, sí, claro, con unos relatos extraordinarios, 94 años de edad. Perdón, ¿ibas a decir algo, Arturo? Hará mucha falta. Por ahí debe haber ya en la sociedad brasileña un nuevo Rubén Fonseca que nos cuente estos tiempos oscuros de Brasil bajo Bolsonaro, ¿no? Claro. Ahora, Arturo Cano, ¿qué está pasando en estos momentos en los cuales pareciera que el mundo se encamina a un pragmatismo económico que privilegie lo productivo, que privilegie lo concreto y lo material, y hay una tendencia a pensar que debería de posponerse o disminuirse el pensamiento cultural, artístico, creativo, literario, lo humanístico? ¿Crees que cuando salgamos de esto, esta humanidad sea más práctica y menos espiritual? Creo que ese es uno de los peligros y que nos haría un gran daño. Creo que efectivamente habrá necesidad de hacer muchos cambios, de repensar muchas cosas, porque el mundo va a ser distinto, pero también podemos irnos agarrando de esas pequeñas señales que vemos de un mundo mejor o de mejores reglas para todos, sobre todo para los más desprotegidos, los más vulnerables. Comento o tres notas relacionadas con los migrantes al respecto. Muchos de los muertos en el estado de Nueva York son migrantes. La mayor parte de muertes se da entre afroamericanos e hispanos. Quiere decir que los sectores trabajadores, los sectores que viven en condiciones de hacinamiento o en condiciones más precarias, pues están más expuestos a este mismo virus. Pero leo por un lado esta semana que llegó a Canadá el primer grupo de trabajadores mexicanos en el marco del programa de trabajadores agrícolas temporales, en el que participan la Secretaría del Trabajo, Relaciones Exteriores y las autoridades canadienses. ¿Qué es lo interesante de este asunto? Que los canadienses no tienen quien haga esa labor de cosecha en los campos, y tan no tienen que aceptaron que llegaran los trabajadores mexicanos directamente a pasar la cuarentena, o sea, a pasar 14 días encerrados, ¿no? Con salario pagado por los empleadores, por los granjeros, ¿no? Y después se incorporarán a sus labores. Y también veo una nota hoy en el diario La Jornada, que es el reporte de una agencia internacional, sobre la ministra de Agricultura de Italia, Teresa Bellanova, quien se manifestó a favor de legalizar en Italia, cosa muy interesante, legalizar a 600,000 migrantes, porque no van a tener gente para trabajar los campos en Italia. Entonces, digamos, al menos en este mundo, en lo que hace al mundo de los migrantes, que en estos años nos ha ofrecido escenas desgarradoras, muy dolorosas de esta gran tragedia humana, empezamos a ver esas pequeñas señales de cómo este mundo interconectado y estos mercados laborales que dependen de los países ricos, dependen de los países pobres, pues puede haber por ahí una luz en ese camino. Esperaría que se multiplicaran esas señales. Gracias, Arturo. Sobre el mismo tema, Alberto Nájar, ¿cómo ves la situación en esa lucha entre lo productivo inmediato y lo espiritual no tan productivo? ¿Y cómo podría favorecer o no a México este nuevo escenario? Pues a mí me parece que sí sería importante que se tomara conciencia, en cuenta lo que está significando esta pandemia. Lo que comenta Arturo es muy cierto. En Estados Unidos
los migrantes son los que están llevando la peor parte. Hay historias terribles de personas que han muerto en su departamento porque no tienen ningún servicio de salud, ni acceso ni a comida, ni a nada. Hay lugares, inclusive como California, donde el riesgo de contagio es altísimo por la forma misma como viven los migrantes, es decir, hasta 15 dentro de un departamento. Por otro lado, también todavía persiste. Alberto, a lo mejor tienes prendido alguna bocina y se reproduce. A lo mejor tienes alguna bocina en la que se escucha el sonido y hace eco. A ver, ahí ya se silenció. Adelante, por favor, Alberto. Sí, ¿ahora sí? Sí. Perdón. Les comentaba que existe todavía en algunos sitios la idea de que el coronavirus es una enfermedad que trajeron los ricos, ciertamente por el lugar donde inició la pandemia, y porque algunas de las víctimas pues pertenecen a sectores privilegiados. Entonces, hasta ahorita tenemos esa lucha entre en México, por ejemplo, la polarización política de la que hemos hablado ya extensamente, que también incluye esta idea, esta certeza más bien de que como la mayor parte de las víctimas están presentando en los centros urbanos, ya se nos olvidó lo que está ocurriendo en las comunidades alejadas y las marginadas. Están casos como de varios pueblos, en Chiapas, en Oaxaca, cuya única alternativa que han tenido para poder cuidarse de la pandemia es cerrar los caminos, encerrarse, atrincherarse, prácticamente amurallarse, que tienen la idea de que no podrían ellos soportar un contagio, un brote en sus comunidades por las mismas condiciones en las que viven. No tienen hospitales cercanos, no hay medicina, no hay doctor, están muy alejados de cualquier centro de ayuda. Entonces, eso me parece que es un escenario que deberíamos también tomar en cuenta, por lo menos en el principio, en la discusión, en el debate, y olvidarnos también un poco de lo que está ocurriendo en los círculos de élite, en los centros urbanos, en los círculos de análisis político o en las redes sociales. Yo creo que también es momento de echar una mirada hacia los pueblos más marginados, y también, por último, de las mismas ciudades, hay en el cual tampoco se está hablando. La gente en situación de calle. Ellos también están prácticamente en el olvido. Bien, muy bien, Alberto, muchas gracias. Sobre este mismo tema, ¿qué es lo que opinas, Marta Zamarripa? Gracias, Julio. Bueno, pues me llama mucho la atención que en el plan de rescate, en los recursos que le autorizan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, él decide dejar excluidos a los migrantes. Esta es una realidad sumamente injusta porque son una parte fundamental de la economía estadounidense. ¿Cómo es posible enterarnos que muchísimos migrantes que tienen 15, 20, 30 años de serlo, que pagan sus impuestos al gobierno de los Estados Unidos, si bien son ilegales, en el ánimo de ir haciendo un historial que pudiera ayudarles a que fueran regularizadas su situación? ¿Cómo es posible que para ellos no haya nada? Cuando una mayoría de estos migrantes además tuvieron a sus hijos ahí en territorio de los Estados Unidos y hoy también, o más bien hoy son estadounidenses. Creo que en la desigualdad las cosas no funcionan, y yo imaginaba siempre que los países que salíamos muy perjudicados en el tema de salud, por ejemplo, eran países como el nuestro, los países subdesarrollados o francamente en peores condiciones que México. Sin embargo, esta crisis del COVID-19 ha puesto al descubierto que incluso los países del primer mundo también son afectados por el tan mencionado neoliberalismo. Los sistemas de salud que decidieron ser privatizados, los sistemas de salud que se dejan al libre arbitrio del negocio y del lucro, bueno, te pone una realidad enfrente que no puedes dejar de ver. Yo lo que me preguntaría es si el mundo estaría
dispuesto, sobre todo el mundo de los que mandan, de los países poderosos, de ese primer mundo, si estaría dispuesto a reconocer que así no pueden funcionar las cosas, que no puedes tú continuar con este capitalismo salvaje en donde decides excluir a una parte de tu población de los sistemas de salud. En el caso de México, lo mencionaba un experto que tuvo un papel preponderante cuando la influenza, el doctor Macías, Alejandro Macías, donde decía, es que parte del problema al que se enfrenta el gobierno de López Obrador en este momento es justamente que no se invirtió lo suficiente en materia de salud en los gobiernos anteriores. Entonces, no puedes tú de la noche a la mañana llegar y crear hospitales, conseguir todas las camas. Está haciendo el gobierno un esfuerzo muy grande para tener los insumos, luego los reparten mal en algunos de los estados y resulta que entonces se hace un gran escándalo porque, no, es que el gobierno no está trayendo los insumos, pues los ha traído, pero en los gobiernos de los estados se les entregó a personas que no eran quienes lo necesitaban. Entonces, regresando a la pregunta inicial de el corto plazo o esta visión un poco más espiritual, más humanista, yo creo que esta es una gran oportunidad cuando la enfermedad, la pandemia nos ha demostrado que todos los seres humanos somos iguales. Vamos a replantear esto, pero ¿a quién le corresponde? A los dueños del dinero, a los dueños del capital en todo el mundo. Entonces vamos a ver si los países del primer mundo aceptan que es necesario hacer un cambio y que se tiene que buscar un bienestar para todos. Increíble que hasta esos países se han encontrado con problemas en sus sistemas de salud, que por supuesto son muy superiores al que nos dejaron en México. Gracias, Marta Zamarripa. Arturo Cano, en lo que estamos viendo y viviendo en México, ¿crees que todo este marco de referencia del COVID-19 va a propiciar una mayor participación democrática en los próximos comicios? ¿O por el contrario, que esto puede acentuar una concentración de poder y un autoritarismo mayor? ¿Sí? Arturo. Bien. Alberto Nájar, ahora veo que estás por ahí. Aquí estoy. Alberto, ¿qué opinas sobre este tema que comento acerca de si puede ser mayor la democratización o la concentración de poder en este marco, con el marco de referencia del COVID-19? Pues yo creo que va a depender, como decía hace un rato, de cómo salgamos de esta pandemia. La percepción que se está teniendo ahora en muchas personas es que existe un cierto descontrol en la forma como está atendiéndose este problema, no solamente por el gobierno federal, sino también por gobiernos estatales e inclusive municipales. También se nota una ausencia importante de parte de los partidos políticos para en este escenario. Ha habido convocatorias a que donen una parte de sus recursos, ha sido la respuesta negativa en casi todos los casos. Y existe también algo que me llamó la atención, una encuesta que vi por ahí que mencionaba que las preferencias electorales de Morena, el partido en el que estaban cayendo drásticamente. Todos esos elementos a mí me hacen pensar que es previsible que en las elecciones intermedias haya una participación menor a la que hubo en 2018, por esta razón en particular de lo que sucede en la pandemia y la emergencia, que insisto va a depender de que salgamos del país, y también por la cuestión natural de que las elecciones intermedias pues, generalmente no son tan atractivas para los electores. Es algo que existe desde siempre. ¿Qué va a suceder después de esta emergencia? No sé, ¿seremos más democráticos? Yo no tengo una respuesta clara porque tengo la percepción que está surgiendo cada vez con más fuerza un movimiento ciudadano, por decirlo de alguna forma, mezclado con unas de las élites empresariales, huérfanos también de la derrota electoral de
de julio de 2018, están siguiendo su propia ruta al margen de la organización de los partidos políticos. Entonces, ese también es un actor que deberíamos tenerle puesta la mirada. En algún momento, eventualmente, van a ser también muy importantes, no solamente en el aspecto puramente electoral, sino en la vida misma de la política, de cómo hacer política en México. Yo creo que esta sería la herencia que estaría dando esta pandemia. Bueno, pues vamos entrando ya al tramo final de esta accidentada mesa de periodistas. Siempre hay detalles para recordar y seguramente nos vamos a acordar más adelante de cómo andábamos aquí con estos jaloneos y con estos problemas técnicos. No se escucha, déjenme ver. Una buena memoria vamos a tener sobre lo que está pasando. Sí. Pues sí, sobre todo esto, pero bueno, todo sirve para aprender y para corregir. Bien se dice que toda crisis es oportunidad y en este sentido pues vamos a tratar de entender y aprovechar pues estos momentos críticos. Pero nos faltó Arturo Cano, con quien estaba hablando en este momento, con quien estaba planteando cuál era su previsión y su revisión acerca de los momentos electorales que vienen, porque por más que se diga en estos momentos que no son tiempos para pensar en la política, yo creo, Arturo Cano, salvo lo que tú opines y consideres, pues que los emplazamientos políticos y electorales están ya instalados y caminando rumbo a ese camino. ¿Habrá más democracia? ¿Habrá autoritarismo? ¿Qué se vendrá en los tiempos por venir, Arturo Cano? Bueno, estaba el día de ayer revisando la prensa hondureña y percatándome después de ver varias notas de que a Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, cuyo hermano está prisionero en Estados Unidos, ya sentenciado por narcotráfico y que ha tenido muchos señalamientos de involucramiento con el narcotráfico, su gobierno, le vino a él sí como anillo al dedo esta pandemia, porque en ese ambiente efervescente que había en Honduras de protestas, de exigencias en contra del gobierno, de señalamientos sobre varios casos de corrupción muy escandalosa que ha caracterizado siempre a la élite económica y política de Honduras, Juan Orlando Hernández encontró la fórmula para enfrentar la pandemia e instauró el toque de queda. Entonces, ¿habrá más democracia o habrá más autoritarismo? Pues dependerá del talante de cada uno de los gobernantes en cada país y de la capacidad de respuesta de las fuerzas políticas y de la sociedad entera. Yo creo que va a depender exclusivamente de eso. En el caso hondureño, abrí ayer uno de los diarios más importantes de ese país y lo que veo es una foto de un tipo que presentan como si fuera un capo del narcotráfico. El pastor Zúñiga le llaman, es un pastor de una iglesia evangélica, por cierto, y lo presentan como en una foto como si fuera un gran capo del narcotráfico en medio de dos elementos policíacos súper uniformados, embosados, en fin, porque lo detuvieron en un retén sanitario por el tema del COVID, porque habiendo toque de queda iba de una población a otra. Pero pues aprovecharon el viaje para detener a este personaje que ha sido un personaje opositor al gobierno. Entonces yo creo que ese tipo de expresiones las vamos a ver, pero que va a depender mucho del talante de cada gobernante en cada país y de la capacidad de respuesta que cada sociedad tenga. Yo, a propósito de lo que platicabas ayer en la mesa de los superperiodistas, sobre si veremos movilización popular, social en los próximos meses, pues yo digo que sería lo deseable, que tras lo doloroso y difícil que va a ser esta última fase de la pandemia o la fase 3, la respuesta que sería mejor para el país en términos de una pronta recuperación sería la de una sociedad movilizada y exigente frente a estas oportunidades que abre la crisis tan dura que estamos viviendo. ¿Alguna última consideración, Arturo Cano, dado que el tiempo ya, creo que ya estamos en el último tramo de esta plática? ¿Alguna última consideración o con esto te quedas? Pues, sí. Pues yo nada más diría por último que
que más allá de la necesidad de reactivar la economía, restablecer las cadenas productivas, etcétera, etcétera, también esta crisis nos va a abrir mucho el hambre del corazón y del espíritu para tener acceso a literatura, a música, a otras expresiones culturales. Entonces creo que también deberá ser un momento muy importante para el desarrollo cultural del país, porque el alimento del espíritu va a ser algo fundamental para lo que viene. Bien, pues muchas gracias Arturo Cano por las palabras, por los conceptos y sobre todo por la paciencia y la solidaridad de mantenerse atentos a pesar de tanto relajo técnico en el que hemos estado en esta ocasión. Gracias, Arturo. Gracias a ti. Gracias. Alberto, gracias a todos. Perdón, Alberto Nájar, bueno, déjame ir primero con Marta Samarripa, Alberto, para ver si mientras corregimos tantito la cuestión de sonido. Marta, en este terreno, ¿cuál es tu conclusión o tu comentario en esta agitada tarde de periodistas? Me parece que es un enigma saber si podremos llegar a una mayor democratización o si la ciudadanía se va a inhibir. Pero es la primera vez en 89 años que tenemos un gobierno que está buscando un cambio realmente y cuya base está en el combate a la corrupción. Me llama mucho la atención que los primeros años de una presidencia, siempre el jefe del Ejecutivo era un presidente muy fuerte. Aquí estamos entrando apenas al inicio del segundo año de López Obrador y todo es tratar de hacerlo ver como un presidente que ya va de salida y que está completamente débil. Yo creo que esto no es así, que por el contrario sí tiene el respaldo, y lo que yo no estoy muy segura es de qué manera van a jugar los actores políticos, porque sí vemos a una oposición desaparecida. Entonces, más democracia, menos democracia, más o menos participación. Yo sí esperaría que en las elecciones del próximo año la participación va a ser menor, porque siempre las elecciones intermedias siempre tienen una participación más baja. A la gente la que le interesa sobre todo es la presidencial. No sé si el factor que estamos viviendo ahora, el factor COVID-19, pueda incidir a favor o en contra de esta participación política. Sí creo que debería de concientizarnos muchísimo lo que estamos viviendo. Si tú tienes un sistema de salud desmantelado, por ejemplo, si tú tienes a un país con una deuda que te tiene completamente ahogado, al grado de que el presidente toma la decisión de no querer endeudar a México, si tú tienes la importación de las gasolinas hasta en un 70%, bueno, todos estos datos que se han repetido tantas veces en la comunicación oficial del gobierno pudieran quizá concientizar a una parte de la ciudadanía y decidir volver a participar. El gran motor de la elección 2018 fue el hartazgo contra la corrupción. Habría que ver cuál sería el gran motor para que, saliendo del COVID-19, pudiéramos darnos cuenta si la gente decide que es necesario participar más y seguir en este camino trabajoso de democratizar a México. Muy bien, pues muchas gracias Marta Samarripa, y le toca a nuestro compañero Alberto Nájar, presidente de la Red de Periodistas de a Pie, cerrar esta mesa de periodistas postdatada, pero muy exitosa y con unos comentarios muy amables de mucha gente en las redes sociales que nos dicen que aguantan en virtud de la calidad de los expositores y de los temas que están tratando. Así es que, Alberto Nájar, ¿cuál es tu opinión final sobre este tema? Alberto Nájar. Alberto. Bueno, pues para que vean que de una u otra forma nosotros mantenemos congruencia. Si en este programa empezamos con ciertos problemas y con apariciones y desapariciones y sonidos en un sentido y en otro, pues no nos quedaría más que cerrar con broche de oro esta oportunidad. No está Alberto Nájar, por lo que detecto. ¿Está? Ya, Alberto. Bueno, pues sí está en presencia y en espíritu, pero creo que en términos... ¿Es como Zapata? Es como Zapata. Nájar sigue
el audio es el que no sigue. Pero, ¿nos escuchas, Alberto? Bueno, pues vamos a darle matarilia a este programa. Vamos a ponerle piadoso punto final. Les agradecemos mucho. Disculpa, Alberto, que por alguna razón ya no contamos con el audio para escuchar tu parte final. Así es que, pues bueno, muchas gracias a los tres, a Alberto Nájera, Marta Zamarripa, Arturo Cano, gracias.